los laboratorios más importantes del mundo, todos los más de Shanghái, profesores premiados. Punto de entendimiento de la psicología es que, como yo lo veo, nuestra forma de enseñar aquí no es muy buena, porque estamos orientados a una cosa que es antigua, que es muy vieja, que se demora mucho tiempo en actualizarse con la realidad. Hay disciplinas, a medida que me he ido interactuando con ellas, que están más preocupadas por el mundo afuera, pero mi disciplina inicial en la psicología no está muy preocupada por el mundo afuera. La realidad es muy claro verlo cuando mis compañeros se gradúan y no consiguen trabajo. Y cuando los ves en Facebook y dicen, uy, la diferencia entre la carrera y la práctica es toda, no sé nada. Y me dicen, como si que no saben nada si duramos 5 años, desde la práctica, ¿qué pasó? Entonces, eso a mí me raya, básicamente, como yo lo veo. Me molesta que me están perdiendo el tiempo. Entonces uno mira, se sienta en clase, va a leerse unas fotocopias de 1950 y uno dice, ¿me va a dar una nueva? 1950, que no había nacido. O sea, en serio, por favor. En ciencia una cosa de 1 metro vieja, una cosa de 50 años de historia. Entonces, es un problema que es muy real. Hay carreras que lo sufren más que otras. Por ejemplo, Camila me decía, bueno, en administración por lo menos al final están dando unos cursos en los que nos meten todo de una y nos dicen, hágale. Y aprenda todo esto y coja y viva. Entonces me dice, chévere, sus prácticas son más flexibles. Entonces me dice, bueno, podemos poner a una empresa y mirar a ver qué onda, entonces se quedan ahí, si alguien dice, bueno, esta persona es pila, entonces los enganchan, entonces me dice como, bueno, sí, funciona. Entonces yo les decía que no soy emprendedor por naturaleza, porque ¿de dónde va a ser un emprendedor? En una carrera como la psicología, en donde la mayoría de personas abren un consultorio propio, o abren un trabajo propio, digamos, un negocio propio, que es un negocio de salud, pero no nos enseñan ni contabilidad, ¿cierto? Donde casi todas las personas son emprendedoras, pero no nos dicen que somos emprendedores, porque finalmente el psicólogo le toca solo, ¿sí? Y estamos en la base de la pirámide, en la cadena alimenticia de las ciencias de la salud. El psicólogo es el que pierde. El psicólogo gana menos que el médico, nos ven peor, son estudios de psicología, niña bruta, reina de belleza. Yo digo, escucha, no soy ni niña ni reina de belleza, ¿qué hago? O sea, no tenía nada a mi favor realmente ahí, de acuerdo al estereotipo clásico de la psicología. Entonces yo me ponía a pensar en eso y yo decía, ¿qué uno hace? Y a medida que fui entrando en el proceso, me separé totalmente. Yo tenía dos alternativas: o me volvía muy bueno en una cosa que había ahí y le apostaba a eso, o buscaba una cosa en la que nadie era bueno y le apostaba a eso. Y eso fue lo que yo hice. Yo no me puse a pensar en, uy, voy a hacer el negocio con la organización del mundo. Me parece aburridísimo, pero no lo hacía. No quiere decir que esté mal, solo que no me interesaba, ¿sí? Y empezaba a mirar las alternativas y dije, yo clínico, yo le he hecho al paciente la madre. Entonces le digo como hermano, que se quede más cómo de trabajar. Entonces tampoco funciono para ese tipo de cosas, por mi forma de ser. Entonces yo dije, tengo que buscar una alternativa distinta. Y a mí la ciencia se me facilita. Es decir, hay una afinidad en eso. Ese es lo que yo naturalmente soy. No vemos química en la universidad, pero soy muy bueno en esto. Doy neurofarmacología en Brasil, en el laboratorio en el que yo estuve, en portugués, sin saber portugués, me iba mejor que los estudiantes brasileños, porque eran formas y números y procesos físicos y químicos, y para mí eso era muy lógico y muy simple. Entonces yo decía, por ahí está todo. Ni siquiera era la parte psicológica, era una parte que ni siquiera nos daban. Cuando me metí en neurofisiología y a la parte física, me parecía supremamente lógico también. Entonces yo jamás me imaginé que fuera a llegar a ser una empresa, pues porque yo dije, me meto a un laboratorio, me guardo allá, me vuelvo un nerd de esos que solamente juega videojuegos, hace neurocirugía, sí, nada, sí, vemos la luz del sol de vez en cuando, y esa era mi vida. Y más o menos en el 2006 apareció Publicis, la agencia de publicidad, y nos dijo, oiga, estamos buscando un experto en neurociencia que nos ayude a construir una serie cómoda de métodos de medición, porque no sabemos cómo hacerlo y queremos hacer. Fueron los primeros en Colombia que hablaron de eso. Yo en ese momento tenía el laboratorio, yo dije el laboratorio de neurociencia aquí en la Facultad de Psicología, yo lo monté, y eso, digamos, fue mi primer emprendimiento. Yo lo que hice fue montar un laboratorio así, que en 6 meses producía investigación científica, que se arranqueó rápidamente, que fue a congresos científicos, que producía artículos, y con un presupuesto ridículo. O sea, mi primera investigación costó 50.000 pesos, y se publicó. Ya cuando le dije que no hay plata, yo le decía a mis profesores, no sé cuánta plata necesita usted, pero tiene más de la que necesita. Eso es como yo lo veía. Entonces, ¿y cómo lo hice? Pues yo seguía siendo estudiante en ese momento, ya estaba cerca como a terminar el proceso, pero no mentira, ni siquiera, me faltaba un montón. Pero pues, ya con la experiencia que yo había conseguido en otros laboratorios del mundo y ayudando a montar el laboratorio de los Andes de neurociencia, que hoy en día es de los mejores de Bogotá y de Colombia, pues ellos en la Javeriana decidieron decirme por qué no monta aquí el lab. Entonces yo me cambié de los Andes a la Javeriana
terminé la carrera aquí y monté el laboratorio. Y lo que yo hice fue, yo trabajé solo con estudiantes, mi filosofía era no profesores. Dice que Alexander es otra cosa diferente, o sea, nuestra generación tiene que tomar el control rápido, pero no trabajo con profesores, esa era mi filosofía. Entonces solamente trabajo con estudiantes y producimos investigación, lo cual era extraño, justamente no estábamos preparados para hacer eso. Y con todo ese proceso, cuando Publicis me llama y yo salgo al mundo real y veo lo que yo puedo hacer, yo digo, oye, esto está un hit, ¿no? Aquí está la plata. Esto es donde está la plata, esta es la gente que tiene la plata. Y uno consciente, por favor, $1 millón de pesos te lo pido, por favor. Y esa gente dice, bueno, chino, ¿cuándo le dieron cheque? Y yo, perdón. Sí, entonces uno decía, no, estoy mal, estoy equivocado. Y ahí conocí a Charles Pence, que hoy en día es uno de los socios de nuestra empresa. Charles Pence es el director del Laboratorio de Integración Sensorial de la Universidad de Oxford. Básicamente el top 1 del mundo en investigación sensorial aplicada a todo, desde la agencia aeroespacial que estamos junto entre la Unión Europea y Estados Unidos, hasta la fragancia de McDonald's. Es el cerebro, el genio detrás de ese tipo de cosas. El crunch de las afueras de Nestlé, los sistemas de antichoque de Toyota, los tableros de los BMW, o sea, ya es cuando uno mira, este tipo es una leyenda. Y yo lo conocí en una conferencia y me dije, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que quiero dedicar, está un hit, como si que hay psicólogos que sí hacen cosas chéveres. Porque psicólogos, yo decía como, ¡guau! Es un monstruo. Porque finalmente le restaba a uno como esa visión y dice, hay que salir al mundo a mirar cómo funciona el mundo para que uno no se quede de pronto con lo que uno ve y poder ver el mundo como es en realidad, con toda la dificultad que tiene. Así que uno dice como, estoy demasiado lejos de ser bueno en lo que estoy haciendo. Cuando uno ya mira esa brecha, uno dice, mejor dicho, uno se compara aquí con el mejor y uno dice, la distancia es tan pequeña en contraste que parecemos estar en el mismo mundo. Entonces ahí es cuando uno dice, le toca a uno competir diferente, le toca a uno trabajar diferente, le toca a uno leer más, aprender más, ser mejor, mucho mejor de lo que uno pensaba. Entonces ahí fue cuando yo empecé a entender eso y descubrí que Charles Pence, el 97% de sus presupuestos se lo dan a las empresas, solo el 3% se lo da a Oxford, que debe tener mucha más plata que por el aquí. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero dedicarme a hacer eso. Entonces empezamos a buscar a las empresas y decirle, financien investigaciones y yo les doy investigaciones a ustedes que ustedes necesiten. Y empezamos a trabajar así poco a poco. Y a medida que ganamos nombre, resultó que entonces ya éramos 3 o 4 personas haciendo este proceso, pero era un despelote el tema de, bueno, yo lo hago y tú lo haces, y bueno, ¿cómo repartimos la plata, cómo funciona esto, cuánto para el laboratorio, dónde lo hacemos, y el laboratorio de la universidad, entonces el problema, la cosa. Entonces dijimos, bueno, vamos a una empresa. Y así, pues, por ejemplo, yo no soy emprendedor por naturaleza. Yo lo que estaba era buscando hacer investigación y el mejor camino que encontré fue hacer una empresa. Lo cual no tiene mucho sentido si uno lo piensa. Pues que uno debería decir, empiezo para la universidad, montar el laboratorio que hace, pero producimos más. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Neuroscience? Neuroscience es un laboratorio de ciencia aplicada que genera conocimiento y, pues, conocimiento y técnicas en neurociencia y ciencia del comportamiento y lo aplica a la industria de educación. Entonces, me dice, ¿cómo así? Entonces, nosotros en realidad nos conocen mucho por la neurociencia del consumidor que hacemos, porque fue lo que nacimos haciendo y fue lo que nos dio la plata para hacer lo que hacemos ahora. Pero la realidad es que la neurociencia del consumidor, la parte de lo que se llama el neuromarketing de forma coloquial, es nuestra área más chiquita. Nosotros hacemos neuromarketing y trabajamos con marcas gigantes, ayudándoles a diseñar empaques, sabores, fragancias, productos, estrategias de marketing, medios de PPL, bueno, pero se les puede ocurrir. Pero nosotros hacemos un montón de otras cosas. Por eso nos llamamos un laboratorio de ciencia aplicada. A nosotros el cliente realmente nos llega con un problema. Y los clientes ya entendieron eso. Ellos nos llegan a decir, mire, es que tengo una idea, le dicen, no, mire, tengo este problema. Ellos ya ni siquiera se preocupan por cómo lo resuelven. Necesito que todo el mundo sepa que estoy llamando. ¿Cómo hablo? Perdón. Necesito hacer que mis, no sé, vendedores en un cultivo de flores se puedan enganchar mejor con la producción y sean más inteligentes negociando. Nada que ver con los intereses, pero sí tiene que ver con el cerebro. Nosotros tenemos expertos en diferentes cosas que diseñan métodos y estrategias para ayudar a los clientes a resolver problemas. Entonces, uno nunca sabe con qué llega. Realmente uno siempre cree que uno ya lo había tratado hasta que llega el siguiente cliente y le dice a uno, y uno queda como, no. O sea, eso no creo que se pueda, ¿no? Así que uno sienta con el lápiz, uno dice como, oiga, hagamos esto y se va construyendo la idea, se le presenta a mi cliente y el cliente dice, me encanta, hagamos. Y más o menos funciona así. Nosotros somos unos solucionadores de problemas. Con todo el concepto de solutions, que los primeros en adoptarlo en el mundo fue Dow Chemical, pues nosotros estamos pensando mucho en esas soluciones, buscar cómo resolver problemas. Así que, ¿cómo? Basados en la ciencia. Porque creemos que la ciencia es el proceso humano más preciso para generar resultados. No existe otra práctica humana más perfecta que la ciencia para generar soluciones. Claro, tiene 1000 errores y hay una cantidad de complejidades éticas que uno tiene que tener en cuenta para que uno garantice que no está haciendo más daño al mundo del que lo está haciendo bien.
sin lugar a dudas, pero no existe un proceso más perfecto que este para generar resultados. Lo ha probado una y otra vez la historia. Desde lo peor hasta lo mejor que hemos hecho, ha sido un proceso científico. Lamentablemente lo peor también. Entonces, dentro del proceso y parte de nuestra filosofía es, no es la tecnología, sino la ciencia detrás del proceso lo que define la calidad de los productos y los proyectos. O sea, aquí ustedes van a encontrar 1 millón de empresas, chiquitos, grandes, multinacionales, nacionales, o lo que sea, que dicen, mire, yo tengo este aparato, conéctese, yo le puedo leer la mente, fantástico. Entonces uno ya no sabe si está yendo a que le den las cartas, o a hacer investigación, o qué. ¿Sí? Entonces una vez me encontré con unos tipos que dicen, no, si nos leemos el pensamiento, así como... No, si tenemos un experto, el tipo se queda mirándolo y lo analizamos, pues bueno, ¿y qué le conectan? No, nada. Entonces yo decía, no, si está ojito, o sea, si verdad pueden acceder, que me tolere, no se puede, o sea, sin lugar a dudas, puede que exista una máquina como la que tienen en Stanford, que puede construir las imágenes de lo que la gente está pensando, pero es una versión beta, es un file, pero la facultad de ingeniería que está haciendo eso es un hit, lo están haciendo con los neurocientíficos de Stanford. Uno se pone eso, es como un electro, ¿cierto? Y es capaz de calcular cómo se prende el cerebro y en la corteza visual visualizar lo que uno se está imaginando, lo que uno está viendo, y lo pinta, más o menos como en grises y en líneas. Es una vaina fantástica, pero hasta ahí vamos. Entonces realmente todavía no podemos. Entonces uno debe sospechar y desconfiar de todo aquello que no tenga un artículo publicado, por lo menos esa es nuestra filosofía. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Publicamos todo. Y trabajamos con una idea que es la transparencia. El cliente quiere saber cómo lo hacemos, está publicado. Ah, pero entonces cualquier persona lo podría replicar. Claro, pero no somos los inventores. ¿Quién va a contratar? ¿Al que se lo inventó? ¿O a la persona que me lo está copiando? O sea, que se lo inventó. Entonces así sobrevivimos. Entonces nosotros en realidad no ocultamos lo que hacemos, lo mostramos. De hecho, nos enorgullecemos, de hecho. Lo mandamos al congreso científico, lo publicamos en revistas Primer Cuartil, mostramos cómo lo hacemos, y si alguien nos pregunta, con mucho gusto vamos a una conferencia y les mostramos cómo funciona. Entonces, ¿con quiénes trabajamos nosotros? ¿Quiénes son las personas que creen en el mundo de nosotros? Estos son nuestros aliados en investigación. Tenemos la Universidad de California en Long Beach, trabajamos con ellos todo lo que es Human Factors. ¿Qué es Human Factors? Todo lo que es desde cómo se debe diseñar un empaque para que uno lo coja y funcione, hasta que una persona de la tercera edad pueda desenroscar la tapa, hasta cómo debería organizarse el tablero de un carro para que uno no se estrelle mientras está mirando la velocidad y está mirando al frente. Todo tipo de cosas, todo lo que sea, cómo funciona el mundo, cómo diseño yo un salón para que ustedes pongan más atención sin tener que hacer mucho esfuerzo, ¿cierto? Cómo diseño yo una máquina que reduzca la cantidad de accidentes industriales, pensando en cómo se mueve el cuerpo humano y cómo se interactúa el cuerpo humano con la máquina. Con la Universidad de Londres trabajamos con el Instituto de Filosofía, que es financiado por la Unión Europea, y básicamente el Instituto de Filosofía, que dice los filósofos solo piensan, no hacen nada, es mentira. Resulta que desde hace un tiempo el gobierno de Inglaterra, y en general casi todos los rectores, resolvieron que si no se aplica el mundo real, no dan plata. Entonces le dijeron a los filósofos, señores, si usted no me prueba que esas cosas que usted piensa sirven para algo, no le doy plata. Entonces, Barry Smith, que es el director del instituto, es considerado uno de los 20 filósofos naturalistas. Básicamente, porque el tipo piensa y aplica, y funciona, que es muy chévere. Entonces, ellos tienen un laboratorio de percepción y de estudios del gusto y la fragancia. Entonces, ellos diseñan cosas, como por ejemplo, música, para amplificar las notas de los coñac de Le Corbusier, para que nuestra generación, que ya tiene plata, que está comprando, se enamore de ese coñac y compre solo ese coñac. Y empiece a entender cómo funciona a través de enseñarle a explicar o entender cómo funciona el mundo. Con el Comité de Intravalencia, todo lo que diseño en empaques, tenemos ahí como una experta que tiene su postdoctorado con en Oxford en todo lo que es diseño multisensorial de empaques y productos. Entonces trabajamos todo eso. Entonces hacemos estudios de por qué una forma, o si es rugoso o no es rugoso, si la imagen está del lado izquierdo o del lado derecho, si esto o lo otro, procesa la información y cómo funciona. Con la Universidad Católica lo ven toda la parte de negocios, entonces desde marketing hasta cualquier cosa que se les pueda ocurrir que tiene que ver con la administración, ahí estamos. La universidad de todo lo que es neurocognición, emoción, cómo pensamos, cómo sentimos, por qué tomamos decisiones de esta forma, lenguaje. Y con Oxford, que es nuestro gran hermanito, por lo que Charles Spence es miembro de nuestra organización, ahí es de todo, desde mandar a nuestro equipo a entrenarse allá, hasta hacer investigación en prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Cómo la integración sensorial, la comunicación de los sentidos se relaciona con la negociación. Entonces ya hemos trabajado estrategias de negociación supremamente efectivas en diferentes contextos, internado a personas sumamente importantes en este tipo de cosas, hasta el diseño de un producto, un sabor, una fragancia, una experiencia sensorial, cómo se puede diseñar un centro comercial, bueno, sí, muchas cosas. Ya hemos empezado a trabajar con las universidades también aquí en Colombia. Una vez que trabajamos, estamos ayudando a diseñar su laboratorio
investigación, con la María estamos empezando, con la Universidad de Rosario ya hemos hecho investigación, y con el Politécnico también lo que estamos tratando de ayudar es de que puedan enfocar sus carreras a cosas que realmente funcionen en el mundo real. Y como les contaba a los que ya estaban aquí, que están llegando, y que la preocupación es que las carreras no sirven o no responden a una realidad ni en el contexto ni en ninguna parte del mundo. Tenemos que cambiar eso. ¿En dónde hemos ido a hablar? ¿A dónde nos invitan a hablar nosotros algunas veces? Hemos ido para la FENS, que es el Congreso de la Federación Europea de Neurociencia, es la segunda más importante del mundo después de la Society for Neuroscience. Fuimos los primeros colombianos en presentar allá hace 2 años. Y bueno, básicamente es la reunión de todos los científicos europeos y de todas las zonas aledañas, incluso Estados Unidos, algunas veces van, más o menos son unas 15.000 personas, 3 días hablando de neurociencia, sobre todo este tipo de cosas. ¿Qué presentamos allá? Un estudio sobre neuronas espejo, cómo el cerebro imita y simula el mundo para poder entenderlo. Una cosa muy chévere que hicimos en bebés, bastante curioso, por eso digo, somos un laboratorio que hace muchas cosas distintas. La European Brain and Behavior Society es la más antigua de Europa. Y ahí presentamos un estudio para explicar cómo se podría medir la señal eléctrica del cerebro para entender las emociones. Se puede aplicar, imagínense, a todo, al marketing, a las negociaciones, a la calidad de vida, a la regulación emocional, a la salud, en fin, muchísimas cosas. La Society for Personality nosotros acabó siendo la más importante del mundo en el campo de psicología. La revista que ellos dirigen es la mejor ranqueada del mundo también. Y también fuimos los primeros colombianos en presentar ahí, y básicamente lo que contábamos nosotros era cómo se pueden estudiar sesgos de discriminación de acuerdo al estatus socioeconómico. Como si yo soy de estatus socioeconómico alto o bajo, desconfío más o menos de una persona de mi mismo estatus o de otro estatus. Y empezar a entender este tipo de cosas. ¿Para qué sirve eso? Desde procesos de paz como el que vamos a empezar a generar, hasta cómo funciona el matrimonio de los colegios con los niños y cómo se perciben ciertas cosas. South by Southwest es donde se presentó Twitter por primera vez antes de lanzarse. También fuimos los primeros colombianos que presentamos ahí. Y ahí básicamente van unas personas que van, me acuerdo, 200.000. Más o menos unas 200.000 personas, 15 días. Es el festival de cine, música y diseño más importante del mundo. Y ahí fuimos a contar cómo se pueden diseñar videojuegos y películas de cine utilizando neurociencia. Es lo que va a permitir el doctorado profesional. Y ESOMAR es la organización más prestigiosa del mundo de investigación de mercados. Fuimos los primeros latinoamericanos en presentar en este congreso hace 1 año. Y fuimos las personas más jóvenes en la historia de ESOMAR en presentar también en el congreso. Y la IRO es la International Brain Research Organization, que básicamente promueve investigación en neurociencia y la presencia de las mujeres en neurociencia en el mundo. Hay más cosas, pero bueno, les quería contar un poco. Nosotros realmente somos un laboratorio, lo que pasa es que tenemos ánimo de lucro, pero funcionamos como un laboratorio. Nos gusta ver los congresos, nos gusta presentar, nos gusta hacer investigación, y siempre hacemos que cada proyecto de un cliente se aplique a tejidos sociales. Por ejemplo, cada proyecto que nos compra un cliente grande nuestro, el 20% de ese proyecto se va a un proyecto de tejidos sociales que hacemos. Trabajamos con colegios para reducir la agresión de los niños. Trabajamos con Dividiendo por Colombia, que es una de las fundaciones más grandes aquí, y es parte de la fundación más grande del mundo, donde están los CEOs de las empresas más importantes como Microsoft, Unilever, Lockheed Martin. Es una cosa gigantesca. Y estamos trabajando cómo podemos reducir el sesgo negativo que tienen los profesores de los colegios militares en Colombia sobre sus estudiantes para que generen más empatía y los estudiantes aprendan mejor. Entonces hacemos diferentes cosas, tenemos varios proyectos andando. Esos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado en los últimos más o menos como casi 3 años. Y lo que hemos ido haciendo es empezar a entender cómo funciona, ¿cierto?, el mundo y aplicar la neurociencia a ese mundo. Entonces, por eso la ciencia es fantástica. Finalmente, la ciencia es que hay que entenderlas y entender cómo traducirlas. Entonces, no solamente ser un científico, es empezar a decir, ok, el mundo funciona de esta forma y la ciencia sí. Y la ciencia del mundo no se entiende de por sí muy bien. El científico dice, nadie me entiende, que cartera esto, no sé qué, son malos divulgadores. No saben explicar muy bien lo que hacen, o ya cuando les ponen atención se emocionan tanto que prometen más de lo que pueden hacer, ¿no? Si uno mira por ejemplo un Paul Sack, uno de los más famosos neurocientíficos y economistas, que él realmente es economista y lo que hizo después un postdoctorado en neurociencia. El tipo empezó a hablar de la oxitocina, la neurohormona del amor, como la tituló él para poder volverla famosa. Y básicamente la oxitocina lo que hace es generar empatía entre nosotros, generar conexiones. Entonces se libera cuando entramos en contacto con alguien que nos interesa, nos importa, cuando tenemos un orgasmo, claramente, y entre, digamos, situaciones de afecto. Entonces lo que él hacía era, les inyectaba oxitocina intravenosa a las personas y los ponía a donar. Y la gente que tenía oxitocina, pues más oxitocina, donaba más que la gente que no, nos volvíamos altruistas. Pero ya hay un montón de investigaciones alrededor que dicen que la oxitocina no es suficiente, necesitan muchas variables, hay que estudiarlo más, todo eso, pero se ha quedado divulgando como la oxitocina es lo máximo, todo el mundo cree
que ese más o menos es el camino. Entonces Unilever se gastó el año pasado $1 millón estudiando cómo podía usar la oxitocina para que la gente comprara sus productos y los amara más. ¿Cierto? Entonces ahí es donde le dicen, sí, pero ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a rociar a todo el mundo. Mira Unilever, no es serio, pero bueno, vamos a ver en qué sale. Pero empiezo a entender cuál es, como digamos, el camino que uno puede empezar a tener para entender cómo funciona el mundo y cómo uno tiene que ser cuidadoso. La ética no solamente está en escoger bien los clientes, pienso yo, no puede trabajar con cualquier persona y con cualquier producto. Por lo menos eso creo yo. Y si uno trabaja con un cliente, uno debe tener muy claro qué es lo que está haciendo y cuál es el impacto que tiene. Si uno no lo tiene tan claro, ahí ya empieza uno a fallar, ¿no? Entonces, o uno genera un efecto positivo en contra de lo que uno está haciendo con un cliente como va, o uno no trabaja con la base. ¿Por qué? Porque igual el alcohol es con el tabaco, la sustancia y la causa no natural que más muertes genera en el mundo, cada 20 millones de personas. La influenza mata 500.000, esa es la idea. Entonces, uno dice, no, porque es una cerveza, sí, pero es que en Colombia nadie toma una cerveza. Entonces, cuando uno empieza a decir, nos toca empezar a pensar en cuál es el efecto negativo que generamos y cómo lo cambiamos. Entonces, no, pues lo trabajamos muy mal, ponemos la estrategia, y le dice, ¿qué hice? Y uno empieza a entender eso. Y realmente yo creo que la clave es tener claro para dónde vamos y qué queremos. Eso es súper importante. Y de esto nació con uno de nuestros clientes que ya nosotros no somos nuestros aliados, que es Ventures. Me imagino que ustedes que Ventures es una corporación sin ánimo de lucro fundada por la consultora internacional y la revista Dinero para impulsar el emprendimiento en Colombia. Y básicamente lo que hicimos es, mi gran preocupación, y ya lo he dicho un montón de veces, pero no ha cambiado, es que los estudiantes puedan aplicar lo que saben en el mundo real y que se vuelvan buenos en el mundo real, que se vuelvan expertos en lo que quieren volverse expertos, que se vuelvan efectivos en lo que quieren volverse efectivos. Y como yo lo veo, las universidades todavía no están preparadas para darnos eso. Obviamente la crítica es durísima, las universidades me miran un poco rayadas, pero ya nos han dicho, bueno, está bien, estamos juntos, como el Javier. En la administración nos están diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer para que esto funcione? Entonces, creamos este programa nació en la Javeriana y después nosotros nos lo trajimos por el sketch y lo engachamos. Conseguimos financiación, apoyo, conferencias internacionales de todas las universidades con las que trabajamos, que son los profesores de los estudiantes que entran a este programa. Entonces, este programa básicamente lo que hace es entrenar a las personas para que hagan investigación, que se aplique innovación, que se pueda aplicar emprendimiento. Cuando digo que se puede, hay gente que no se queda aquí. Y dice, no, si me quiero dedicar a hacer estas cosas, a la investigación, pues no quiero hacer una empresa, que se haga. Pero que no tenga todo el camino y que no tenga todo el entrenamiento para entender. Entonces, desde aprender a escribir un artículo científico y publicarlo, a presentar en cualquier esfera del universo, es decir, desde un congreso científico hasta una conferencia frente a, no sé, 300 clientes diferentes en los que pueden ser sus potenciales clientes también o contactos, hasta también empezar a comprender, ¿cierto?, cómo llevar esto, cómo poder construir conocimiento, que eso es una cosa que estamos haciendo en los que nosotros no copiamos, nosotros inventamos. Cuando nosotros copiamos es porque es lo mejor que existe, pero generalmente como en Colombia no hay tanto y no todo se puede aplicar igual, nos toca inventar, nos toca innovar. Este programa para mí es fundamental y yo lo he promovido, digamos, en la organización, que a pesar de que, digamos, yo soy uno de los fundadores, que hoy día la dirijo desde hace muy poco porque mi otro socio, con el que la creamos, se fue para Oxford a hacer su doctorado ayer. Entonces, pues básicamente, la clave de esto, por lo cual he impulsado tanto, es porque yo creo que este es el camino para resolver casi todos los problemas que existen. Si uno tiene personas que están preparadas haciendo hacer emprendimiento, pues van a las empresas y son mejores, porque tienen claro esto, porque pueden escribir mejor, pueden escribir más rápido, pueden resolver problemas. Si uno además de eso tiene un proceso en el cual uno puede crear nuevo conocimiento y puede crear nueva competencia, pues lo que ha mostrado la investigación es que el emprendimiento es la base de las pirámides económicas, porque es la que impulsa la competencia e impulsa la innovación. Es una cosa que en Colombia no creemos. Y no la creemos básicamente porque el emprendedor, yo no me sentía emprendedor sino hasta hace muy poco. Apenas empecé a trabajar con Ventures, yo decía, bueno, emprendimiento, todo, yo no me sentía emprendedor, yo tenía un laboratorio, yo me sentía científico a pesar de que estaba trabajando con clientes. Y es básicamente porque, yo no sé si ya lo han hecho o no, o si han oído, pero si ustedes llegan a sus casas, le dicen a sus papás, o quien sea que esté con ustedes, voy a hacer una empresa. No, se nos descarrió el muchachito, o sea, lo perdimos, se acabó esta vaina. Tanto que lo cuidamos y le enseñamos y va y mete la pata al final, no, eso mejor dicho, mejor llegar uno a decir, no, es que, no sé, mi novia está embarazada, mejor, alguna cosa así. Uno llega con ese cuento y le miran a uno como, o sea, no, sabíamos que se iba a enloquecer, era típico, sí, desde el principio le dije que no le dejara la luz un día cuando era chiquito.
Entonces, uno llega a la casa a contar ese cuento y cree que uno está loco. Realmente está loco. ¿Por qué? Porque ser emprendedor no tiene prestigio, no tiene estatus aquí. Cuando uno dice que no es un emprendedor, suena como cuando uno dice, pues como yo no conseguí trabajo, o no, pues lo que pasa es que como que no me gustaba tanto ir a madrugar y tener un horario, entonces hice mi empresa y básicamente lo que hago aquí es pues, pasar el rato mientras. Eso es lo que la gente cree. Entonces, es difícil hacer eso. Es difícil, es un reto, porque generalmente lo que pasa es que, vamos a decir, ¿sí? Entonces cuando empezamos la empresa, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros nunca decíamos que era nuestra, y así crecimos. Cuando fuimos a South by Southwest en marzo ahorita, pues uno aplica la misma filosofía. En un gigante como Estados Unidos, ¿qué va a decir que no tiene una empresa? Sí, que vamos a decir, no, pues Bill Gates es un emprendedor. Sí. Steve Jobs es un emprendedor. Pero nosotros, nosotros trabajamos por una empresa que es un hit, que se llama New York Case, todo el cuento. La gente nos trataba bien. Cuando la gente se enteraba que la empresa era nuestra, nos trataban increíble. Nos decía como, no, ¿cómo así vengan? Vamos a comer, cuéntanos más, qué chévere. Esto es increíble, ¿cómo si estás llegando aquí? ¿Cómo? No puede ser. Entonces, ¿qué te los habían mandado aquí? Porque pues era una cosa gigante, ¿no? Venga, cuéntanos todo. Y era un hit, la diferencia. Entonces uno dice, ok, eso explica por qué en Estados Unidos algo así como 70 trillones de dólares son producidos por innovación, patentes y emprendimiento al año. Y 40 millones de empleos son generados por los vendedores. Aquí en Colombia, ¿cuántos empleos generamos? ¿Cuántos patentes generamos? Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que realmente es un problema de actitud, un problema de cultura, no solamente de aprender, es empezar a creer, y es difícil, no es tan fácil. Y sobre todo que uno puede creer, porque si nadie más cree, uno se siente como un idiota. Entonces lo que uno tiene que hacer es hacer caso omiso y tratar. Hay una parte fantástica que dice, cuando uno le empieza a pegar una piedra con un martillo, y uno le pega y le pega y le pega y le pega, todo el mundo mira a uno y dice, este tipo está loco. Y la gente que iba pasando, precisamente en ese momento que la piedra se rompe, dice, uy, qué fuerte es, rompió la piedra, miren eso. Pero uno es el único que sabe que la piedra se rompió por todo lo que uno hizo antes. Entonces es una cosa muy importante. Todo el mundo cree que lo está haciendo mal. Entonces eso es como escribir. Uno empieza a escribir y le va mal. Uno empieza a escribir y no es tan bueno. Uno empieza a escribir, lo manda a una revista científica y le mandan unas correcciones que uno dice, no quiero volver a publicar nada en toda mi vida. O sea, esto no puede ser posible. Y uno va aprendiendo. Y uno sigue tratando y uno sigue tratando de hacerlo. Y cuando uno lo piensa uno lo hace mejor. Pero es tan gradual el cambio o puede ser tan inmediato y durar tanto tiempo que uno cree que no está haciendo nada. Lo único que nos va a seguir tratando. Por eso, desde la teoría de Richard Santini, en 1775, un año antes de que Amazon publicara La riqueza de las naciones, que fue la primera persona en hablar de emprendimiento, lo que decía era que el emprendedor es una persona que maneja riesgo. ¿Por qué maneja riesgo? Porque siempre los ingresos y la utilidad están en riesgo. Siempre están en riesgo. Todos los días de la vida, así me estoy vendiendo más, pero no vender uno, no se preocupa. Entre menos vende uno, también se preocupa. Pero entonces yo digo que yo me preocupo más cuando estamos vendiendo mucho, porque empiezan a decir, ¿cuánta gente tenemos trabajando aquí? ¿Cómo funciona esta vaina? ¿Cuánta gente hay que contratar? ¿Y esta vaina qué lo va a hacer? Un momentico, que sí, entonces uno se preocupa. ¿Sí? Y finalmente, lo que uno empieza a entender es que ese riesgo lo está percibiendo diferente el emprendedor. Nosotros estamos locos, básicamente. La definido como locura, como ver el mundo diferente a como todo el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el riesgo, uno no tiene los recursos para lograrlo, no tiene las estrategias ni conocimiento para hacerlo, pero igual no trata. Está loco. Eso es un emprendedor. Es una persona que percibe el riesgo como menor de que en realidad es y triunfa, que vive. O sea, dentro de todo no debería pasar, pero pasa. Entonces algunas veces cuando uno dice, no sé si eso se hace racional o no, pero no funciona algunas veces tener las cosas tan claras, porque para hacer yo creo que las mejores empresas del mundo nunca hicieron una planeación estratégica antes de empezar. Yo no creo que Bill Gates haya dicho, ok, voy a hacer mi arquitectura de marca y voy a crear un plan de marketing. Fue azar e inteligencia e improvisación. Estaba en la junta directiva de Apple y toda la cosa y todo, pues entonces ayudaba, le metí el cuento y todo, y finalmente funcionó. El software ni siquiera es tan bueno, realmente, pero pues miren dónde está Microsoft hoy. Yo tampoco creo que los de Google hayan dicho, bueno, vamos a crear un logo que tenga la recolección más brutal, que todo en contra de toda la lógica, todo el diseño y todo. Yo realmente no creo que lo hayan pensado tanto en ese momento, no tenían plata. Hoy en día yo creo que ya lo han hecho para los cuales han dicho, todos los diseñadores se equivocaron, pero en ese momento yo no creo que hayan tenido tanta plata para hacerlo, y los de Facebook tampoco. Creo que están luchando, bueno, tener 300 millones de dólares igual es bueno, así han perdido plata. Sí, es decir, si esa es la primera empresa de ellos y fallaron muy bien. Es decir, eso sí es fallar, así que se puede fallar. Eso sí es un error que uno dice, ok, qué buen estilo. Entonces yo creo que eso es como funciona un poco. Entonces, ¿qué queríamos hacer nosotros? Queríamos cambiar el mundo a través del descubrimiento de las maneras de soluciones y enseñárselo a la gente. ¿Cómo queríamos hacerlo?
Teníamos que inspirar a otros para que utilizaran la investigación, para impulsar la calidad de vida, la competitividad y el emprendimiento. Eso es lo que estamos haciendo con Ventures hoy en día. Entonces, a nosotros no solamente nos interesa ser una empresa, nos interesa crear un mundo en donde haya empresas que funcionen, crear un mundo en donde haya una calidad de vida mejor que la que tenemos ahora, que finalmente se asocia con ¿qué? Con la sostenibilidad. Pensar que vamos a dejar un mundo mejor que el que tenemos y que vamos a crear un mundo que mañana realmente pues, tenga posibilidades. Porque ahora, como nos lo pintan, la generación que tuvo el control mientras nosotros crecimos no es tan buena. Creo que el mundo no pinta tan bueno mañana como pintaba ayer. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, no hay otra alternativa. ¿Cómo nace todo este proceso? Por ejemplo, ahí viene Camila empezó en el programa y hoy en día trabaja con nosotros. Y no solamente trabaja con nosotros, sino que dirige una parte muy importante de NeuroSketch. Pasó de ese programa a NeuroSketch y en un mes ya estaba uno diciendo, bueno, está bien, hazlo tú, porque podía hacerlo. Y yo sí creo en eso. A mí no me importa cuántos años tiene, si no, no podría creer en mí mismo. Pues sería un poco complicado. No me importa de dónde vienen, no me importa sus carreras, no me importan sus profesiones, no me importa quiénes son sus profesores, no me importan sus notas. Lo único que me importa es qué pueden hacer y qué tan rápido lo pueden hacer y qué también lo pueden hacer. Esos son mis únicos intereses. Y si pasan rico, mejor, porque en NeuroSketch, si las cosas no son divertidas, no ganan. Entonces, nosotros nos gusta hacer lo que hacemos. Por eso es que, si me acuerdo, Camila entraba y decía, no, yo me trasnoche, y decía como, no se trasnoche. Y entonces uno decía, ¿pero qué pasa? Uno tratando de que en otros empresas la gente trabaje bien y nosotros es como, no, vaya por la casa. Entonces, eso funciona, porque finalmente, pues, lo que hacemos es inspirar a que uno realmente lo pueda hacer. Cuando uno es estudiante, uno cree que no puede. Esa es la premisa fundamental. Usted no sabe lo suficiente, no lo vaya a hacer. No lo piense así. La realidad es que siendo estudiante es el mejor momento para hacer una empresa. ¿Por qué? Porque uno, por mucho que no tenga cosas que hacer, es mejor fallar ahorita que cuando no tiene 3 hijos. Cuando uno es estudiante, lo peor que cuando uno es, bueno, me voy a la universidad, digo acá, o sea, no vaya a dejar la universidad, pero me refiero como a ir andando, mientras tanto, ¿no? Si además tienen el privilegio de tener unos papás que los apoyan, bien sea porque tienen los recursos económicos o porque igual es bueno, yo les apoyo todo esto, pues fantástico, porque entonces saben que si mañana no traen plata no tienen que pagar la luz, el gas, el teléfono, todo, entonces mejor hacerlo ya. Cuando uno se gradúa empieza uno, todo el mundo, bueno, chino, produzca, y uno no consigo trabajo, no. Es que no tengo experiencia, obvio que no tiene una experiencia acá de graduar. Entonces, ¿de dónde consigue uno trabajo? Las empresas son ridículas. No le puedo contratar porque no tiene experiencia. Sí, bueno, es que me acabo de graduar, entonces yo no sé si tiene la dinámica, pero máximo tengo una práctica y necesito que se me trabajo para tener experiencia. Entonces no funciona tan bien. O dice uno que sabe hacer nada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, mis compañeros de la universidad, muchos me dicen, oiga, mejor ECAE, mejor promedio, mejor todo, y no conseguía trabajo de 6 meses. Porque yo le digo, ¿cómo si usted siempre te dice? Usted consiguió trabajo al minuto que salió. Le dije, venga para acá, traigamos un de video. Yo miraba así y decía, ya entendí. Le dije, mira, por esto, yo puedo poner eso y no puede, te toca ponerlo, entonces me dan trabajo. Entonces ni siquiera sabemos el nombre de vida. Entonces yo decía, grave, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que yo veo, eso por ejemplo, mira, Cristina hoy día está en la Universidad Top 1 del mundo de Psicología Jurídica en Nottingham, haciendo su maestría pegada. Camila, que trabajó con nosotros en NeuroSketch, y pues al paso que va, quién sabe, va a quitar después. Lina Caicedo tiene 19 años, ha publicado 3 artículos en revistas científicas, ha ido a 2 congresos y se quiere ir para abajo. No veo por qué no. Natalia tiene 22 años, ha dirigido unas investigaciones más grandes que se han producido en el laboratorio, que además, si como va la cosa, la va a patrocinar seguramente la Fundación Bavaria y va a ser el programa de proyecto de ella. Seguramente publicará su tesis, pero está de falta un año para graduarse, un año y medio. Entonces, tiene mucho tiempo para dedicarse con su tesis. Cristina montó un laboratorio de neurociencia después de que trabajó conmigo aquí en Colombia y ahora está becada en la Universidad de Ámsterdam haciendo neurociencia clínica y comportamental. María José trabaja con Natalia haciendo el proyecto y ella quiere montar una empresa orientada al sector educativo. Entonces la está mirando el programa y seguramente pues, lo va a hacer bien. Entonces, mi mensaje es, ¿cuántos años tienen ustedes? Hay un montón de mujeres ahí porque además estamos tratando de impulsar que haya más mujeres en emprendimiento y en neurociencia, que hay una deficiencia importante. En nuestra empresa y en nuestro laboratorio hay deficiencia de hombres. Entonces, de una vez, no hay tantos hombres aquí, pero métanse a hacer cosas. Las mujeres nos están haciendo quedar mal en serio. Entonces, como empiezan a mirar el mundo de una forma diferente, crean que pueden hacerlo porque de verdad pueden hacer. Realmente sí pueden hacerlo. Y computación lo que se permite. Pero realmente sí pueden hacerlo. Ser estudiante no es un defecto, es un proceso.
parte del camino. Pero uno siente que uno no es digno. Y yo creo que es el peor error y es la peor y la razón fundamental por la cual uno no hace nada. Porque uno cree que no es digno. Porque no sabe lo suficiente. Porque hay alguien mejor que uno. Obviamente que hay alguien mejor que uno. Entonces, no, es que Charles Pence ha publicado 300 artículos. Tiene 45. Entonces, yo no sé si uno llegue a hacer eso, porque es la persona que más produce de toda la Universidad de Oxford. Entonces uno dice, pues el tipo es excepcional hasta en el mundo de los excepcionales, pero uno no puede decir, no, es que yo no he publicado tantos artículos. No tengo 45, toca empezar por ahí. Entonces diga, si quiere hacer eso, tiene 20 años para hacerlo, hágalo. Pues uno no puede perder el tiempo pensando que no puede. Por lo menos eso es mi mensaje para ustedes. No sé si han ido poco a poco viendo nuestra historia, pero es básicamente eso. Yo empecé aquí como estudiante, la empresa nació mientras yo fui estudiante. Empezó con mis socios. Uno de ellos lo conocía más o menos de la universidad, hoy en día es casi como un hermano, que se fue para Oxford. La vivimos, la sufrimos toda. 2 años sobre todo mientras crecía la empresa y la organizábamos y entendíamos qué estábamos haciendo, porque en serio no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. 2 psicólogos con contabilidad, mal, o sea, en serio, no saben. Ustedes, como administradores, tienen muchos privilegios en términos de conocimiento. Después, posicionamiento de marcas, uy, buenísimo. Diseño, yo no puedo dibujar un triángulo, imagínense eso. Entonces, uno empieza a mirar ese tipo de cosas y uno tiene una cantidad de restricciones, pero la clave es decir, en qué somos buenos. Pues yo soy muy bueno tomando fotos, pues toda la fotografía de las presentaciones es mía. Yo la tomo, yo la organizo y nos ha dado muchos estatus y prestigio en los congresos internacionales, porque les parece un hit que uno pueda dar una conferencia que trabaja muy bien, que tenga impacto y que además uno la haya diseñado. Y que no sea como el tipo que viene, cuando se intenta sumar la tama ahorita en México, que venía, por ejemplo, vicepresidente de Televisa, y llegaba con toda su presentación y el tipo no sabía usar el clip y uno dice, claramente tú no tienes tu presentación. Entonces es muy diferente. Entonces la idea es, busquen en lo que son buenos y utilícenlo como un talento, como un arma para competir en el mundo. Yo creo que es eso. Entonces, por ejemplo, Camila es administradora y psicóloga, pero sabe pintar. Entonces las presentaciones de Camila, ¿cómo son? Si ella puede pintar, ¿para que se pone a buscar imágenes en Google y después contar la historia de sus imágenes? Es mucho más interesante. Tenemos un artista visual, por ejemplo, que dirige el área de producción. No tiene ningún sentido, pero lo hace perfecto. Puede organizar la información, sacar los mejores protocolos, diseñar los mejores protocolos científicos que yo he visto en toda mi vida. Me vale 5 o 6 artista visual. Y además, como es artista visual, sabe diseñar unas cosas increíbles. Entonces, fantástico. Termina ayudándole a uno al mundo de una forma muy diferente. Entonces, hoy en día, cuando uno mira de dónde empezamos nosotros, no sabemos muy bien ni siquiera qué estábamos haciendo. Hoy, que somos muchas veces la mano derecha, muchas empresas con estar en crisis. Entonces, nos llama una multinacional como Star, como decirnos, necesito ayudar a que mis clientes puedan medir cosas que nadie más puede medir, ayúdame a hacer. Oye, yo creo que usted lleva el mejor congreso del mundo en mi campo, lo llevamos. Oye, una empresa como Fundación Bavali, y nos dice, yo quiero que usted me ayude a mí a construir una estrategia de posicionamiento. Entonces son cosas muy diferentes. O una empresa como Juan Carlos que nos dice, ayúdeme a diseñar mis etiquetas para que sean brutales. O sea, el año pasado les acabó la después de que diseñamos las etiquetas y que les dieron un 20% en utilidad después de todo el diseño que les hicimos y la estrategia comercial que usamos. Entonces, cuando uno mira ese tipo de cosas, ya Juan Carlos será el líder y además crece más, ¿de dónde está creciendo? ¿No entendemos? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno puede lograr hacer cuando uno hace lo que no le gusta hacer y cuando uno usa lo que no sabe hacer. No me quiero sino decirles que la negociación es hermosa porque nos ayuda a ver el mundo de una forma diferente y que ojalá les haya gustado lo que les conté para que vean el mundo de una forma distinta, no tengan miedo y si tienen miedo igual no la hagan.